Buenas noches, damos comienzo a la mesa de discusión acerca de la entrevista anterior con el papá y licenciado en Derecho de mi compañero Juan José. La primera pregunta, ¿cómo piensan que se puede realizar un proyecto en vida común? Bueno, para mí, yo utilizaría tres fundamentos de la ética, que sería el respeto, la justicia y la honestidad, ¿no? Eh, ¿Por qué ocuparía estos tres fundamentos? Porque si se viviera en una sociedad honesta y donde respetemos el punto de vista de cada quien, creo que no existirían diferencias, ¿no? Diferencias remarcadas tanto en sectores sociales, religiosos o sexuales, ¿no? Pero sin en cambio, nosotros nos sigue interesando la vida de otras personas y seguimos queriendo manejar la vida de esas personas, ¿no? Empezando con los de nuestro entorno, nuestro círculo más cercano, ¿no? La segunda es, ¿cómo debería ser la vida social para que la moral no determine la vida humana al 100%? Pues simplemente vuelvo a utilizar el fundamento del respeto, donde cada quien no me refiero a que seamos indiferentes, ¿no? Ante las situaciones injustas o donde veamos una situación incorrecta, ¿no? Pero realmente si respetáramos la opinión de cada persona, su forma de vida, otra cosa sería, no estoy de acuerdo tampoco en que la gente tenga una vida donde no le importe, si le importe poco el respeto a otras vidas, ¿no? Donde, por ejemplo, exista la violencia, no estoy de acuerdo, ni donde existan otros actos de donde afecte principalmente la vida de otros. Y tres, ¿cómo se consideran que se puede crear una sociedad más justa y más humana? Nuevamente aplicaría ahí un sentido de justicia donde no nos dejemos llevar por, eh, por situaciones deshonestas, ¿no? O donde existiera la corrupción. Sin en cambio, donde existiera una imparcialidad una, o simplemente donde se maneja la honestidad de manera adecuada, donde no haya privilegios para otros y donde realmente profundicemos un tema, ¿no? Donde no solamente, donde indaguemos hasta encontrar una verdad, ¿no? Pero realmente ya con hechos, eh, pues con hechos e información a la mano, ¿no? Esas serían mis tres respuestas para este foro. Bueno, me gustaría preguntarle a Jesús su postura con esas tres preguntas. Bueno, para no hacer esto eterno, creo que me centraré en algunas ideas que primero que nada para realizar un proyecto de vida común, sobre todo un proyecto de vida común social en el que no nos estemos basando en el egoísmo, tenemos que realmente tener un criterio. Y para realmente tener un criterio requerimos de algunas experiencias traumáticas, ¿no? Yéndome un poco más hacia el lado psicológico de la ética y ya no tanto al lado filosófico. ¿Por qué me voy más al lado psicológico? Porque hemos visto que el lado filosófico realmente se tergiversa de las maneras peores que ha visto la humanidad, en el punto en el que Nicolás de Maquiavelo llega a decirle a el príncipe, crea una guerra, tú contrata a los invasores, contrata a tu ejército también, y así vas a hacer que tu pueblo te quiera, ¿no? Entonces, si nos vamos estrictamente por lo filosófico, siempre encontramos maneras de que alguien tenga el poder. Y creo yo que para realmente poder tener un proyecto de vida común en el que ya no se trate de egoísmo, ya no se trate de quién tiene el poder, quién no tiene el poder, quién está sometido, quién es el que somete, se tiene que tener un criterio. Para un criterio requerimos de algún tipo de experiencia que realmente forje ese criterio. Entonces yo creo que para poder realizar un proyecto de vida común no es tanto basarse en valores, sino en algo más particular como puede ser realmente exponer a los jóvenes a situaciones complicadas. A situaciones complicadas puede ser dentro de la educación, dentro de la casa,
o, no sé, algo por parte del gobierno inclusive, ¿no? Si realmente se tiene que hacer un servicio militar, por ejemplo, que no sea un servicio militar que nada más tengas la cartilla de adorno, que no sea un servicio militar en el que te pongan a barrer la calle, ¿no? Que realmente te forje un carácter, que realmente te forje un criterio. Si estás en tu casa, que la educación que tengas en casa realmente te forje un criterio. Si estás en educación, en una universidad, en una preparatoria, en cualquier nivel de educación, que te vayan forjando ese criterio conforme vas avanzando. Que no sea un, lee este libro, entiéndelo y ahora haz lo que dice el libro. Que sea, lee el libro, entiende todo lo que te estoy tratando de decir y cuestiónalo. Y ya que lo cuestiones, dime qué harías tú. Ese creo yo que es la manera de realizar un proyecto de vida común, de vida social común sobre todo, que ya no es basarse tanto en un ideal, sino realmente basarse en acciones. Y estas acciones, a mi consideración, son un criterio a través de experiencias. Entre más difícil sea, mejor será el criterio que tiene la persona. Obviamente, no podemos ser tan maquiavélicos al decir, vamos a hacer que todos tengan un trauma, ¿no? Vamos a hacer que todos pierdan a un padre, vamos a hacer que todos pierdan a alguien, vamos a hacer que pierdan un brazo, una pierna para que forjen un criterio. Podemos quedarnos en que experimenten a través de la lectura, a través del cine, a través del arte, realmente que sus sensaciones sean las que forjen el criterio, ¿no? Pero que las cuestionen también, que no sea únicamente lo que están percibiendo, qué percibe la otra persona, qué percibo yo, por qué percibimos distinto, en qué estamos de acuerdo, en qué no, realmente cuestionar muchas cosas, ¿no? Esa es mi postura respecto de el proyecto de vida común. Respecto de cómo debería de ser la vida social para que la moral no nos determine, me voy a lo mismo. Una experiencia, entre más traumática, mejor. Podemos hacerla de cualquier manera, pero que no sea basada en algo que ya está, que sean realmente muchas perspectivas y que cada uno se alimente de muchas perspectivas. Remontándome un poco más ahora a la filosofía, a términos aristotélicos y socráticos, realmente cada ciudadano tiene que ser un filósofo y cada ciudadano tiene que tener su propio criterio, su propia filosofía y su propia forma de pensar. No tenemos que dejar que alguien nos diga esto es lo que es bueno, esto es lo que es malo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer, lo que no hay que hacer. Entonces, nuevamente, experiencias, sensaciones y sobre todo es no confiar en lo que nos mencionan, realmente cuestionar todo a lo largo de toda nuestra, digamos, etapa de formación, desde que nacemos hasta que somos ya preadultos o adultos jóvenes, ¿no? Porque está comprobado también que los bebés, ellos mismos pueden ir aprendiendo desde que tienen el primer momento de respiración, ¿no? Por teorías conductuales, otra vez un poco de psicología, ¿no? Y conforme vamos creciendo, pues es un poco más sencillo saber cómo es que vamos aprendiendo, ¿no? Sin embargo, siempre viene desde la raíz. Entonces, no podemos poner una raíz, dejar que la persona, que el individuo, que el recién nacido se empiece a forjar por sí mismo, que no, si le das una pauta, que sea una varilla para que el árbol empiece a crecer y después decida a qué lado irse. No que le pongas una jaula completamente para que solo crezca por donde tú deseas que crece, ¿no? No estás creciendo un bonsai para darle una forma y amarrarlo. Estás creciendo una secuoya para que crezca tan alto como lo desee a las anchuras que la persona lo desee, ¿no? Y creo que precisamente eso también podría quitar la parte de el egoísmo en particular, ¿no? Porque no se trata de yo hago que los demás piensen como yo, sino cada quien piensa como desea. Y ese mismo criterio te ayuda al darte cuenta que todos tienen uno distinto, a tolerar a los demás, a respetar a los demás y toda la serie de valores que comentaba Javier, ¿no? Entonces, creo que los valores son incidentales, pero realmente la acción es forja tu criterio a partir de tus experiencias. Obviamente no puedes poner en una vasija de cristal donde todo lo ven a través de un vidrio, porque sabemos, conocemos la generación de cristal, interactuamos con ella día con día y sabemos que en el más mínimo error que nosotros cometamos, se quiebran. Entonces, podemos evitar eso, ¿no? ¿Cómo? Quitando todo lo preconcebido, no agarrar a la persona y enjaularla, sino nada más ponerle una varilla. Se quiere ir por la varilla, de acuerdo. Si se quiere ir por otro lado, que se vaya por otro lado, sin ningún problema, ¿no? ¿Y cómo se puede crear una sociedad más justa y más humana? Yo creo que es la misma respuesta a través de experiencias, entre más traumáticas, mejores. Sin embargo,
retomo, ¿no? No se trata de ser maquiavélico, se trata de forjar un criterio únicamente. No tenemos que hacer, no queremos modelar a alguien, queremos que esa persona se modele por sí misma. Podemos darle las herramientas únicamente. Entonces, nuevamente, un poquito retomando lo que había comentado para eliminar la moral, la persona darse cuenta que todas las demás personas tienen una manera distinta de pensar, que todos tienen un criterio propio, empieza a respetar porque no quieres que violenten tu criterio propio, no quieres que interfieran con tu criterio propio. No vas a permitir que alguien llegue y te diga, eso que tú crees no es como yo lo digo y si no lo haces, pues te vas a la cárcel, ¿no? Por ejemplo. Obviamente, sí tiene que haber algunas normas, como mencionaba ayer el papá de Juan, ¿no? El licenciado. Tiene que haber algo para poder generar una sanción en caso de que alguien desee sobrepasar esta ética, ¿no? Esta norma absoluta acerca de lo que mencionaba Javi, valores incidentales, pero todo recae en el criterio. Si realmente hacemos que la persona tenga criterio, es muy poco probable que esa persona desee estar sobre de los demás, a menos de que se dé cuenta que las demás personas no tienen un criterio. Por eso es requisito que todos tengan un criterio, ¿no? Y precisamente eso nos haría más humanos, porque nos haría darnos cuenta que esa diferenciación que creemos en el que todos somos distintos, todos, cada quien es especial por cómo es, realmente no es cierto. Todos somos humanos, todos somos iguales y lo único que nos define es lo que nosotros pensamos. Como seres humanos somos la misma persona, tenemos los mismos elementos, tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas obligaciones, en términos legales, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hay que aprender a respetar. Y nuevamente, al formar un criterio propio y que cada uno forme un criterio propio, no va a haber nadie que desee estar sobre el criterio de los demás, porque esa misma persona no desearía que alguien estuviera sobre de su mismo criterio, ¿no? Sería como un yo te ayudo, tú me ayudas, y entonces todos satisfacemos nuestras necesidades, ¿no? No hay necesidad de estar siendo egoísta y decir nadie va a ver por mi criterio, nadie va a ver por mi libertad. Si tomamos, por ejemplo, la frase de Benito Juárez, que yo no estoy tan de acuerdo con ella, en que la libertad de uno termina donde la del otro comienza, pues realmente esa línea es un poco difuminada y se puede definir por lo mismo. Si tú sabes que la otra persona tiene un criterio realmente sólido y no quieres que interfieran con el tuyo, lo vas a respetar. Esa es mi manera de pensar. No, Jesús, bueno, con respecto a lo que dices de que se necesita una experiencia traumática de alguna manera como para adquirir esa conciencia, en parte concuerdo contigo, sin embargo, creo que no sería realmente como dar una solución, porque no todo el mundo tiene la misma inteligencia emocional como para aprender o precisamente ese criterio para aprender de sus errores o del dolor. Si bien el dolor es un buen camino hacia, pues, la sabiduría, realmente no todo el mundo tiene esa capacidad, esa resiliencia y ese criterio que tú mencionas para, pues, para llegar a un aprendizaje de todo eso. Entonces, yo más que nada, lo que yo propondría para realizar un proyecto de vida común, pues sería implementar una cultura de desapego pues emocional pues a las cosas en sí, porque el desapego, bueno, como yo lo veo, de alguna manera nos lleva a dejar de lado nuestro ego, nuestros impulsos y deseos que muchas veces se ven reflejados en actos pues de violencia, de injusticia, por el estilo. Entonces, si, si hubiera desapego, si no hubiera egoísmo, creo que podríamos ser mucho más empáticos con los demás, con nosotros mismos y de alguna manera, pues, tener un sentimiento de compañerismo mucho más fuerte con las demás personas. O sea, no solamente se trata de pensar en la vida de uno, en las necesidades de uno, sino también en las de los demás. O sea, debería ser, si bien un crecimiento individual, también un crecimiento compartido.
por ejemplo, algo que he aprendido a lo largo de los años con el dibujo, es de que los pequeños detalles, así por muy diminutos que parezcan, llegan a ser grandes cambios, así, pero muy importantes, aunque si los ves de lo particular parecen insignificantes. Entonces, considero que si aprendemos a trabajar desde lo individual, pero con vista también hacia lo colectivo, creo que podemos llegar a un proyecto de vida común que pues se base en los principales valores. Ya sabemos que es el respeto, la honestidad, la justicia, la responsabilidad y el compromiso. Ahora, ¿cómo debería de ser la vida social para que la moral no determine la vida humana al 100%? Pues la vida social creo que tendría igual, o sea, tenemos que dejar de pensar como seres individuales que solamente centralizan todas las acciones de su vida solamente a ellos. O sea, sí, se tiene que buscar ese crecimiento individual, como ya mencioné, pero ver un poco más allá. Creo que entre la moral y la ética debe haber un equilibrio, si bien para llegar a la ética se necesita pasar por la moral, por la norma. Creo que simplemente la moral debería ser la base, y una vez que ya se comprende esa base, se respeta esa base, se puede pasar a la ética. Técnicamente, bueno, la norma en un mundo utópico no tendría que ser necesaria, porque pues si todos usáramos la ética con bastante responsabilidad, no tendría que haber normas, pero pues tristemente eso no es así. Entonces es como, yo lo veo como una tipo de dualidad en ese aspecto. Ahora, ¿cómo consideran que se puede crear una sociedad más justa y más humana? Pues precisamente, como dije, desapegándonos a nuestros deseos, siendo menos egoístas con los demás, no solamente pensar para nosotros, sino de alguna manera buscar dejar una huella que trascienda hacia nuestro, aunque sea nuestro pequeño círculo, o si se puede, pues llegar a masas, obviamente de una manera positiva, pero obviamente para eso pues sí concuerdo bastante con Jesús, que se necesita un criterio. El criterio siempre va a ser muy importante, porque pues creo que el criterio viene de la razón, y eso nos diferencia de los animales, ¿no? Nos permite pues actuar con conciencia en todo momento. Así que pues bueno, creo que esas serían básicamente todas mis respuestas. Bueno, Bueno, amigo, rápidamente. de una vez, Ah, no, bueno, adelante, antes Juan. de Jesús, si quieres, bueno, me gustaría dar súper rápido, un poquito más en corto mis respuestas, que es cómo piensa que se puede realizar un proyecto de vida común. Como menciona Casiel y Jesús, yo estoy bien de acuerdo con ellos, también con Javier, en el hecho que necesitas experiencias para poder discernir, porque de otra forma vas a seguir a la mayoría. O sea, si no creas tu propio, pues no tienes esa capacidad de poder generar nuevas ideas o cosas por el estilo, y para eso necesitas experiencias. Como dice Casiel, necesitamos pasar de lo individual a lo más grande, a la social, a algo más como un conjunto, y eso solo se va a lograr si todos nos enfocamos un poco más y evitamos el hecho de ser consumistas al 100%, cosas por el estilo. Como menciona Casiel, el desapego es importante, en el hecho de tener un mejor objetivo. No sé si tomaron la clase de economía de Cintia Valeriano, y al final te dice, ¿no? Tenemos un barco enorme, que es buenísimo, pero si nunca se fija un destino, no importa qué tan rápido sea, jamás llega a ningún lado. Entonces lo importante es tener bien definido qué quieres hacer de tu vida, pero
en ese impacto a la sociedad positivo. Por ejemplo, no sé, quiero ayudar a los perros. Ah, ok. ¿De qué forma lo quiero hacer? Ah, pues, no sé, a través de sociedades o yo mismo. Bueno, ok. ¿Y en qué soy bueno? Bueno, soy bueno, no sé, a lo mejor cocinando. Ah, pues entonces hago comida que sea más accesible para los animales, cosas por el estilo. Entonces, es como ese triángulo virtuoso entre qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer y en qué eres bueno. Entonces ya fijas esa meta y es más fácil crear ese impacto. Y si todos como individualmente creamos impactos, finalmente como sociedad se llega a un destino, siempre teniendo en cuenta y marcado los valores principales y principios, como menciona Javier, el hecho de, pues, de ser honesto y cosas por el estilo. Que en la siguiente pregunta, ¿cómo debería ser la vida social para que no nos afecte la moral al 100%? Obviamente la moral siempre nos va a afectar, pero por ejemplo, a mí me pasó personalmente de que me decían mis compañeros, en una plática privada, ¿no? De, oye, y como con quién te gustaría, cómo te gustaría que fuera tu esposa? Y les dije, no, pues de tal forma. Y dijeron, sí, pero eso no es lo que usualmente se busca, pues, en la sociedad. O sea, ya hay cosas que cambiaron y hay cosas que, pues, no sé, que no estaban tan de acuerdo que fuera bien visto. Y les dije, bueno, sí, pero fue ahí cuando me di cuenta de que tenía que desprenderme de la moral y de lo cotidiano para enfocarme más en mi plan de vida y ser feliz a mi forma. O sea, seguramente alguien también tenía mi mismo plan de vida y veía las cosas como yo las veía, y sin importar lo que los demás dijeran, yo tenía que ser y tengo que ser feliz a mi forma. Pues no es necesario que encajar en lo que todos quieren. Y en la última pregunta, de cómo consideran que una sociedad pueda ser más justa y humana, en lo de la misma, la primera pregunta, en el hecho de que cada quien, si logramos fijarnos nuestras metas y objetivos para el bien de la sociedad, pues podemos en conjunto, sumando esos pequeños esfuerzos, cada granito de arena, el resultado tendría que ser una sociedad más humana. Y esa sería mi aportación. Ok, yo lo único que iba a comentar a Casiel era realmente lo que él propone es toda la filosofía taoísta de desapego. Entonces, o sea, es claro que la filosofía taoísta funciona. Es la única que no ha sido modificada desde su nacimiento en toda la humanidad. Entonces, pues no suena nada mal implementarla en el occidente también, ¿no? Obviamente gradualmente. Es que, pues si lo veo, o sea, realmente sí funciona porque, pues o sea, bueno, en realidad creo que todas las filosofías orientales son, o sea, creo que tienen la misma base como tal. Y pues si lo ves en países como Japón, Singapur, todos esos países, hay otra mentalidad en las personas, otra fil- filosofía y, y otra disciplina. ¿Trancas o qué, Jesús? Si gustas, Miri, adelante. Vale, bueno, respondiendo a la primera pregunta, creo que es un poco difícil si queremos que se aplique o sea, ahora, pero creo que sí se podría en algún futuro o si se inculca de cierta manera que, no sé, que todos, que se inculque ay, es que, no sé, que se inculque como que una sola generación, no sé, como que enseñarles a no juzgar y a seguir su propio camino. Creo que como que es el, lo que yo pensaría, o sea, seguir y aprender por ti mismo y formar tu propio criterio. Así como pues ya mencionaron ustedes, Jesús y Casiel, que, o sea, a base de tus experiencias, forjar mm, tu propio criterio, ¿no? Y
aplicarlo de cierta manera, pero siempre como que guiándote pues sí, de algunas normas, en este caso la ética. Pero sí creo que sería como que lo principal, lo que yo pienso, ¿no? Y en la segunda pregunta, dice, ¿cómo debería ser la vida social para que la moral no determine la vida humana al 100%? Y tal vez, como yo dije, o sea, tener un propósito en común, pero también buscar el propio, ¿no? O sea, sin infringir a los proyectos de otros, sin juzgarlos, más que nada, o sea, yo me guío más a no juzgar cómo actúa una persona. Obviamente, si, si todos siguiéramos una ética, o sea, tal vez sí se podría, pero creo que no, al menos ahora no creo que sea eso posible. Y cómo, cómo se podría formar una sociedad más justa. Pues sí, solamente como que fomentarnos entre nosotros, cuestionar todo lo que se nos impone, ¿no? Obviamente sin llegar a los extremos de criticar todo y todo y todo y todo, porque también eso puede generar un poco de conflictos, ¿no? Creo que eso es todo. Si gustan compartir Elda su posición final acerca de las 3 preguntas para cerrar este foro. Bueno, creo que todos tenemos como que un poco el mismo enfoque de que deberíamos aprender de nuestras experiencias o sea, y formar un criterio propio de los valores, ¿no? Y de la moral que se nos impone. Yo también estoy de acuerdo que toda moral, todos los principios que pues, tenemos hasta ahora pues, han sido por otras personas, ¿no? Que nos han inculcado. Nosotros nunca hemos creado nuestros propios principios o normas, ¿no? Todo lo que hacemos nos guiamos por lo aprendido de otras personas, ¿no? Y yo creo que también con las experiencias te vas formando como persona y con eso comienzas a conocer lo que es bueno y malo, ¿no? Y como os había comentado, lo bueno no es definible, ¿no? Pero eh, va conforme a lo que observa la sociedad, ¿no? Y que la sociedad te lo impone. Bueno, yo coincido con ambas, bueno, con todas los comentarios que ya anteriormente hicieron mis compañeros. Coincido también mucho con el comentario que hizo Jesus de forjar tu propio carácter, depende de las circunstancias, pero en lo personal considero que seríamos una mejor sociedad si no fuéramos tan egoístas, si nos pusiéramos muchas veces en los zapatos de otras personas y fuéramos conscientes y tolerantes y bueno, más que tolerantes, tener el respeto por las otras personas. Entonces coincido totalmente con todo lo que han mencionado ya mis compañeros y es todo, chicos. Ok, pues realmente creo que todos llegamos a la misma conclusión. A final de cuentas, el problema es que realmente no decidimos nuestra propia moral ni decidimos seguir la ética. Realmente estamos como estamos en un rebaño gigante, ¿no? Y precisamente la manera de poder llegar a este consenso de una vida correctamente ética, pues sería seguir tal cual la ética, ¿no? Y forjar un criterio propio para poder cuestionar, como también lo menciona la ética, ¿no? Estoy de acuerdo.
Bueno, entonces todos ya hemos mostrado nuestra postura y cerramos este foro de discusión de esas 3 preguntas acerca de la ética y acerca de la entrevista que nos brindó el licenciado y padre de nuestro compañero Juan José. Muchas gracias.